Muy buenas tardes, ¿qué tal están? ¿Cómo están llevando el día? Nosotros encantados de volver a acompañarles una tarde más aquí en el canal 4TV para seguir ahondando en aquellas acciones que pueden derivar en situaciones de economía sumergida, irregularidades relacionadas con el empleo gracias a esta financiación de la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias. Hoy en concreto, gracias a través de nuestras invitadas que pronto pasaremos a presentar y después con la tertulia conoceremos aquellos empleos donde puede existir distintas múltiples causas de discriminación. Hasta ahora. Pagar o cobrar sin factura, contratar sin dar de alta, recibir ayudas que no te corresponden, son actitudes insolidarias que ponen en riesgo los servicios públicos, nuestras prestaciones y la competitividad de las empresas. La economía sumergida no supone más ventajas para ti, sino menos beneficios para la sociedad, porque menos no es más. Gobierno de Canarias. Quizás a vos de pronto pues les cueste un poquito situar de qué puede ir el programa de hoy bajo esa denominación de puestos de trabajo donde las personas están sometidas a múltiples discriminaciones. Pero para ellas tenemos hoy no a uno, sino a dos invitadas, mujeres. Ellas son Tibisay del Valle Peñate Molina. Bienvenida, Tibisay. Hola, muchas gracias. Y a su compañera Patricia González Martínez. Bienvenida, Patricia, también. Buenas tardes. Ambas pues pertenecen a la Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación y dentro de esta misma pues son agentes de igualdad, cada una, como planteábamos antes de empezar, en proyectos distintos. Pues sí, estamos en proyectos distintos. Bueno, yo quiero un poquito hacer una introducción de la asociación. La Asociación Mujeres, Solidaridad y Cooperación lleva más de 30 años luchando por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y lo hace a través de actividades y gestionando diversos proyectos. En particular el proyecto por el que vengo ahora se llama Sensibilización Social para la Integración de Mujeres Inmigrantes, cuyo objetivo no es otro sino sensibilizar a la población de la realidad que viven las mujeres inmigrantes y a lo que se enfrentan, a todos los obstáculos que se pueden enfrentar y acercar a la realidad durante todo su proyecto migratorio, desde su inicio, el tránsito hasta la llegada. ¿Y cuál es la diferencia entonces con el que estás tú involucrada, Patricia? Sí, yo pertenezco al proyecto Servicio Especializado para la Integración Social de Mujeres Inmigrantes, que ambos proyectos pertenecen a la misma partida, una subvención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el FAMI, el Fondo de Asilo, Migración e Integración, y la diferencia es que el proyecto en el que yo estoy como agente de igualdad hay una intervención directa con mujeres con esta realidad, que son mujeres migrantes pertenecientes a países fuera de lo que es la Unión Europea, ¿no? Países extracomunitarios con permiso de residencia. Se realiza una intervención directa con ellas a través de la trabajadora social y luego en pequeños grupos pues realizamos talleres de diferentes temáticas que puedan ser necesarios en su día a día y en su realidad social. Importante tener ese tipo de información y de talleres y con ese ánimo, como comentaba la compañera, de favorecer una integración. Es importante sensibilizar y concienciar a la población de acogida y también a ellas dotarlas de herramientas pues en relación a derechos, ayudas, prestaciones, ¿no? Y todo el marco normativo en el que se asientan, que es en este caso pues en nuestras islas. No sé si Tibisay querías comentar algo que te quedabas ahí. No. Dentro de ese deseo, de esa labor que realizaban y que comentaba tú, Patricia, de sensibilizar y de dar información, pues también va este espacio que hoy pues va enfocada a aquellos puestos de trabajo donde las personas puedan estar sometidas a múltiples discriminaciones, y yo entiendo que cuando relacionamos en este caso a mujer y después con un proceso de inmigración, pues ahí las discriminaciones pueden ser múltiples. Claro. Bueno, si para poner un punto de partida, si hablamos del principio de no discriminación, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que ninguna persona puede ser discriminada por razón de raza, origen, color, identidad sexual, orientación sexual, ideología política, etcétera, y sobre todo sexo. ¿Ok? Resalto la palabra sexo porque es la mayor de las discriminaciones y la mayor violación de esta Declaración Universal, la desigualdad que hay hacia las mujeres.
esta desigualdad no es formal, porque realmente en nuestro sistema normativo se recoge la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sin embargo, en la realidad son muchos los obstáculos a los que las mujeres se enfrentan, que en comparación con las metas, con las carreras, con la proyección de vida de un hombre, pues no pueden llegar a al mismo fin que se persigue, que es el crecimiento personal, laboral, profesional, etc. Son muchas cargas. Ser mujer significa en esta sociedad tener unas cualidades, se asocian unas cualidades o unos estereotipos, pero también se les supone un destino, ¿no? Un destino que está marcado por el hecho de ser mujer. Ser mujer pues también puede significar ser madre, y sobre todo por esta capacidad reproductiva de la mujer, la división del trabajo, la división sexual del trabajo ha asignado a las mujeres todos esos trabajos que tienen que ver con los cuidados, con el trabajo doméstico, etcétera. No cabe profundizar mucho aquí, pero sí es verdad que en la socialización, pues desde pequeñitos, desde pequeñitas, se nos va marcando más o menos el camino sobre qué es lo que debemos hacer y qué función es la que tenemos que desarrollar. Como algo normal, ¿no? Eso es lo normal, entre comillas. ¿Okay? Porque yo creo que normal es todo, pero bueno, es lo que es el mandato, es el mandato de género, o sea, es cómo nos socializamos, cómo nos educan socialmente y diferenciadamente a hombres y a mujeres para ocupar ciertos espacios. Por lo general el hombre el espacio público y la mujer el espacio privado, y lo que decía antes, que esta asociación a lo que es la maternidad, la verdad que es un obstáculo bastante grande, porque la sociedad no da respuesta para que una mujer, aunque decida ser madre, pues pueda seguir desarrollándose profesionalmente, laboralmente. ¿Por qué? Porque tiene que asumir una serie de responsabilidades sin el apoyo, por ejemplo, de las instituciones, de las administraciones públicas. O sea, por ejemplo, una mujer que sea madre, pues necesitaría tener una serie de guarderías, ¿verdad?, para poder conciliar su vida familiar y su vida laboral. La falta de corresponsabilidad, por lo general, dentro del núcleo de la familia, pues es otro obstáculo. Entonces, realmente muchas mujeres deciden dejar a un lado, ¿verdad?, su carrera profesional, o pedir una excedencia o reducir la jornada, y todo esto se refleja después en esa situación de discriminación que sufren. No es una elección por sí misma, sino que es un mandato de género que también las mujeres tenemos asumido. Nos educan igual a los hombres y a las mujeres en ese sentido. Entonces ese mandato de género también lo tenemos asumido, y si por ejemplo no pedimos una reducción de jornada, no dejamos de trabajar para ocuparnos de nuestra prole, entonces parece que nos sentimos culpables, que no somos buenas madres. Es bastante complejo, es un entramado complejo que es este sistema en el que vivimos, ¿verdad? Y está orientado así, y yo creo que son los obstáculos que tenemos que sortear y que tenemos que ir avanzando, ¿verdad?, para lograr una igualdad real y efectiva. Como bien estás planteando, estas desigualdades que puedan estar produciéndose y que luego como consecuencia pues puedan dar lugar a una economía sumergida, bien están poniendo de manifiesto que hay un género que está siendo especialmente vulnerable, que es el de las mujeres, que además es con el que ustedes trabajan a diario. Exactamente, es lo que comenta Tibisay. Todos esos obstáculos para las mujeres parece que es escrito per se, pero es esa socialización diferencial de género. ¿Y qué ocurre? Que todas esas trabas se traducen pues en una mayor brecha salarial, el techo de cristal sigue estando ahí, y si nos reducimos más a la realidad de las mujeres migrantes, pues esa brecha salarial es mucho más acuciante. El techo de cristal es prácticamente infranqueable, porque todavía tenemos esos mitos, esas etiquetas de que si una persona, sobre todo cuando son especialmente de terceros países, si hablamos y son las que denominamos migrantes o emigrantes, ¿no? Sin embargo, si son de procedencia europea, pues consideramos a esa persona extranjera, ¿no? Todavía incluso lo que es la denominación sigue siendo también un contenido xenófobo, que también es lo que trabajamos.
Entonces, cuando vienen mujeres, que son las que nos acuden al servicio, principalmente población latinoamericana, africana, asiática en menor medida, la realidad se traduce en una feminización de la pobreza, como comentaba Tibisay, reducción de jornada o una excedencia, o permisos de trabajo de una manera mejor continua. Eso se traduce pues en una entrada de dinero mucho menor, con lo cual eso se ve reflejado en una feminización de la pobreza, que es lo que decimos. La pobreza, ¿de quién tiene rostro? Pues tiene rostro de mujer, por todas esas cargas. La realidad de las mujeres migrantes que nos acuden al servicio, pues efectivamente la mayoría se dedica al sector servicio, pues en los mejores de los casos, pues a lo mejor en el ámbito de la limpieza, que puedan ser contratadas por cuenta ajena y dedicarse a un servicio de limpieza. Son el mejor de los casos con los que nos encontramos, pero en el peor pues puede ser en el mismo ámbito privado, ¿no? Que es donde comentaba la compañera, todo el proceso que se ha normalizado es que la mujer esté en el ámbito privado, en el cuidado de terceras personas y su propio hogar. Entonces nos encontramos con mujeres que prestan un servicio de empleada de hogar, que sí existe pues ya ese convenio colectivo, que ha sido lucha también, no ese logro de las luchas, los movimientos feministas, que se contemple y que esa persona pueda estar cotizando, que también tiene sus peculiaridades, porque esa mujer, en la mayoría de los casos contratada, no tiene derecho a una prestación por desempleo cuando finaliza su contrato de trabajo, pero bueno, por eso la batalla tiene que continuar. Pero tampoco no es la realidad del mayor grosso, no suelen estar dadas de altas, sino, como bien preguntaba, pertenece a esa economía sumergida, que con lo cual es esa actividad con una remuneración, pero no debidamente pagando sus impuestos, ni con esa cotización que da esa seguridad en caso de baja, en caso de maternidad, como comentaba la compañera. Está totalmente desamparada esa mujer. Sobre todo precisamente las mujeres, probablemente sí habrán hombres también dedicados a la economía sumergida, efectivamente, y pueden ser en muchos sectores, pero la peculiaridad en la que se encuentran las mujeres cuando realizan trabajo o servicios dentro de un hogar, esas personas, ¿no? Ese empresariado, ese empleadora que las tiene, goza de una impunidad entre comillas porque está dentro del ámbito privado. En el caso de una inspección, pues claro, se desarrolla en un ámbito privado. ¿Cómo podemos saber si dentro de un hogar, si dentro de una oficina alguien está realizando una actividad económica pero no sumergida? Que puede no se puede acceder, la inspección de trabajo no puede acceder a un domicilio. Exactamente, no puede acceder a un domicilio. No es igual que en la empresa. Con lo cual son mujeres también que son más vulnerables a casos de explotación. Ya decimos que en muchos de los casos no hay contrato de trabajo, pero de manera verbal, pues ese contrato verbal se contrata 20 horas, pero al final lo que se realiza es más. ¿Cómo reclama esa mujer ese abuso? Y como digo, también casos de explotación, y también están expuestas en algunos casos a la violencia sexual también, a las que nos han comentado que existe por esa doble discriminación de ser mujer y inmigrante. Entonces es una lucha constante. Como conocedoras de esta realidad que nos están dando hoy a conocer, ¿con qué herramientas cuentan luego dentro de la asociación para poder asesorar o evitar que esas mujeres, por ejemplo, de las que nos hablan, pues puedan salir a lo mejor de esas circunstancias de economía sumergida o de situaciones en general laborales irregulares? Principalmente, prestamos varios servicios, ¿no? Pero principalmente yo creo que conocer sus derechos, o sea, el derecho a la información es muy importante, saber qué derechos tiene, porque aun cuando una persona esté en situación irregular sigue teniendo unos derechos, no es que ya no existe para la sociedad. Yo quería llamar la atención un poco que hablamos de mujeres inmigrantes, ¿no? Entonces estamos hablando aquí, parece que son las mujeres las que vienen para acá, pero las mujeres que salen a otros países también son mujeres inmigrantes y se enfrentan a la misma realidad, por lo que estábamos hablando antes, o sea, ¿qué trabajos van a hacer? Por poner un ejemplo así, una mujer profesional, formada, con título, con un trabajo, pues sale de un país y se va a otro. Vamos a suponer que, por poner un ejemplo, sale de Venezuela y llega a España. Entonces llega a España, tiene que homologar su título, no puede homologar su título o eso se tarda tiempo. Tiene que vivir, tiene que pagar su comida, en muchos casos tiene que enviar dinero al país de origen porque ha dejado a otras personas o a sus hijos o a sus hijas.
al cuidado seguramente de la mamá o de la abuela, que es otra mujer, ¿verdad? Entonces, claro, aunque ella intente tener otro trabajo mejor, es lo único que encuentra. ¿Qué pasa? Que si encima está en situación irregular, la situación empeora, porque tú tienes que sobrevivir, tú tienes que trabajar y tienes que sobrevivir. Y se pone siempre el foco en las personas que realizan esa actividad como empleadas, y casi nunca se pone el foco en las personas que emplean. Parece que quienes están mal llamados ilegales, porque no son ilegales, no son personas ilegales porque no tengan una situación administrativa irregular, se les pone el foco en los hombres que sí, los buhoneros, los que venden en la calle, o las mujeres que trabajan dentro de los domicilios, que perjudican, por ejemplo, a las mujeres que tienen una situación regular, o a las propias nacionales porque cobran menos, cuando en realidad están sufriendo una consecuencia mucho peor, y están sufriendo pues la desigualdad en todos los ámbitos, hasta en el trato. Entonces, claro, es una opción, es sobrevivir, y la cuestión es que yo creo que es importante ver eso, por ejemplo, reflejar esa realidad y ponernos en el lugar de esa persona es lo que ayuda a verlo con otra mirada, una mirada diferente, y no se puede atacar siempre porque a esas personas, porque como son las que vienen. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de economía sumergida, ¿de qué realmente estamos hablando? Estamos hablando que estamos desarrollando una actividad económica, pero que no estamos pagando impuestos a la hacienda tributaria. Es eso, es la economía informal. No solamente las personas migrantes se dedican a la economía informal, hay un índice elevado de personas que se dedican a la economía informal, y bueno, se ha dicho, algunas están cobrando prestaciones, porque es una realidad. Pero claro, eso lo tenemos que separar o diferenciar, por ejemplo, de esa economía sumergida, producto de una actividad delictiva, como podemos hablar del narcotráfico, de tráfico de armas, o de la trata de personas con fines de explotación sexual. Fíjate que en este caso las víctimas, que son el 98%, ¿no?, de las personas tratadas con fines de explotación sexual, son niñas y mujeres, a la final terminan o en prostíbulos o en bares, ejerciendo una actividad dentro de la economía sumergida, pero no por voluntad propia. Claro, lo que me estás poniendo de manifiesto es como realmente las circunstancias de estas personas, que en ocasiones pues se puedan ver sometidas a estas múltiples discriminaciones, pues son complejas, vienen de muchas otras cosas, y sobre todo quizás lo que más es importante que han resaltado aquí, que no es en muchas ocasiones producto de su voluntad, sino que viene como consecuencia de esas circunstancias. Claro, por decirlo de alguna forma, seguramente que si le preguntas a esas personas que si quisieran que les dieran de alta en la seguridad social, cotizar para generar unos derechos de paro, de cualquier otra pensión que tuvieran derecho, las personas quisieran. Estábamos comentando, Patricia y yo, muchas mujeres que llegan al servicio pues no tienen los requisitos para que les den un permiso de residencia y trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para acceder a ese permiso tienen que dejar que pase 3 años para pedir el arraigo social. Pues nos ha pasado bastantes veces señoras que han estado trabajando en domicilio y durante años, y cuando llegan los 3 años le dicen al empleador o la empleadora: ¿me puede hacer contrato de trabajo? Es lo único que me falta para la residencia. Le dicen: no te vamos a hacer contrato de trabajo. Entonces, sin contrato no hay residencia, y sin residencia no hay contrato. Entonces, claro, imagínate tú la situación de vulnerabilidad, que se llama, pero es de desprotección realmente. Bueno, no es sencillo, pero muchas gracias, chicas, por la labor y por haber hecho sencillo esta entrevista, que podamos conocer mejor cuáles son las circunstancias que puedan estar detrás de estas personas. Muchas gracias a las dos por venir y acompañarnos. Muchas gracias a ti. Gracias. Hasta la próxima. Vamos a hacer, si les parece, un pequeño descanso, y a la vuelta seguimos hablando sobre este tema, pero con nuestros tertulianos. Hasta ahora.